Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen jurídicamente sobre cómo se cumple con el derecho, es decir, sobre cómo existen los derechos y deberes, propiamente sobre cómo aplican los derechos y deberes, sobre cómo se aplican, cómo se deben cumplir los derechos y deberes, es decir, sobre los elementos de los derechos y deberes, de los derechos y deberes definidos en el todo del derecho, es decir, para que se perfeccionen y tengan claro el fundamento jurídico, las características de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré precisamente el fundamento jurídico universal, el fundamento jurídico en relación con la inteligencia artificial. Y es que el fundamento jurídico significa el todo de las características, el todo de las condiciones, el todo de los requisitos definidos en el todo del derecho, el todo de la característica definida en el todo del derecho, sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes, es decir, sobre la forma en la cual aplican, proceden, se deben cumplir los derechos y deberes, es decir, sobre cada una de las partes y el todo de cada uno de los derechos y de cada uno de los deberes, y propiamente de los derechos y deberes. Y por esa razón, cuando esto está claro el derecho. Y ahí sí existe claridad sobre cómo se cumple con las normas. Porque, por ejemplo, ahí sí se sabe cómo aplican los derechos y deberes frente a la consecuencia jurídica, frente al efecto jurídico de una norma, definido en una norma en relación con un hecho, con el todo de un hecho existente en relación con el todo generado por el resultado de la unión de cada uno de los hechos relacionados con el contenido de una norma, de cada norma. Y por ende, se sabe cómo se atiende su contenido y por ende alcance, el contenido y alcance de cada norma, de la norma, del todo de la norma del derecho, del todo del derecho creado por el resultado de la unión de cada una de las normas que existan, que vayan existiendo. Y una norma, por ende, es todo lo que aclare partes de los derechos y deberes, una parte de los derechos y deberes. Es todo lo que simplifique la forma en la cual puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por ende, el fundamento jurídico es el fundamento del derecho y propiamente es el deber ser jurídico, es lo que debe existir para que exista el bien, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. Y lo determinante es que este conocimiento, cuando está claro, una vez esté claro, una vez está claro, una vez se ha aclarado, una vez se aclara, una vez es claro, se aplique por parte de cada quien a la medida y la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien, aplique en relación con cada quien, frente a cada quien, a la medida de cómo exista cada relación jurídica que incluya, en este tema, una inteligencia artificial, un producto, un objeto de inteligencia artificial, que incluya inteligencia artificial, el todo de la inteligencia artificial creado por el resultado de la unión de cada uno de los elementos de inteligencia artificial que incluya la respectiva relación jurídica, el todo de la respectiva relación jurídica, el todo del hecho de la forma de la existencia, de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica que incluya, que involucre, que se relacione con la inteligencia artificial, que incluya inteligencia artificial. Y por esa razón, el fundamento jurídico es el todo de esas características que deben conocerse y en últimas atenderse, el todo de esas condiciones que deben atenderse, satisfacerse, cumplirse, aplicarse, atenderse para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en este tema en relación con la inteligencia artificial. Y entonces no se trata del enfoque del derecho basado en que con un elemento del derecho se puede desvirtuar, hacer improcedente, hacer inexistente, inaplicable la responsabilidad jurídica de alguien en relación con el hecho del incumplimiento del derecho que haya existido en una relación jurídica, en relación con el incumplimiento del derecho, con un incumplimiento del derecho que haya existido, que exista, que ha existido. Porque, por supuesto, desde el enfoque de ser libre de responsabilidad y propiamente de no ser responsable, con un argumento, con un fundamento contundente es suficiente. Pero ahí no existe el deber ser jurídico, porque el deber ser jurídico, es decir, el ideal jurídico, el ideal del derecho, la razón de ser del derecho y propiamente el bien, existe cuando existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, no cuando se incumple con el derecho. Otra cosa es que cuando se incumple con el derecho, se apliquen los derechos y deberes para intentar resolver, y si es el caso, resolver la situación, el conflicto, el efecto que exista en relación con dicho incumplimiento, con el incumplimiento del derecho. Y por esa razón,
En ese caso, igualmente debe existir validez, es decir, una conducta, un comportamiento, un manejo armónico con la forma en la cual aplique el todo de lo definido en el derecho, es decir, armónico con la forma en la cual apliquen, procedan los derechos y deberes frente a cada quien relacionado con el manejo del efecto de ese incumplimiento del derecho, pero no es el deber ser jurídico, no es propiamente el deber ser jurídico, no es propiamente el bien. Ahí no existe el bien, ya existe el mal, existe lo antijurídico, existe la falta de goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, la lesión de los derechos e incumplimiento de los deberes, la falta de ejercicio, de goce de los derechos y deberes, la falta del ejercicio de los derechos y deberes, la falta del ejercicio del derecho, la falta de la aplicación del todo de lo definido en el derecho y por ende no existe el bien. Porque además, o sea, porque propiamente el bien solo existe cuando existe el todo de su forma de la existencia. No existe algo medio bien o medio mal. ¿Existe el bien o no existe? ¿Existe lo válido o existe lo inválido? ¿Existe lo jurídico? Es decir, lo armónico con el derecho, lo que permite y propiamente logra que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, o lo antijurídico, lo contrario a ello, lo que afecte y propiamente imposibilite, haga imposible, complejice innecesariamente y propiamente haga imposible, haga inaplicable el ejercicio de los derechos y deberes, haga inexistente, haga que no pueda existir propiamente el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, desde la visión del litigio para demostrar que alguien no es responsable y propiamente que una persona no es responsable ante un incumplimiento, persona que puede ser una persona física, es decir, natural, es decir, un ser humano de carne y hueso, o una persona jurídica, una persona moral, es decir, una organización del sector público o privado, ubicada en cualquier lugar del mundo, según cómo existe el respectivo caso, la respectiva relación jurídica relacionada con dicho incumplimiento, con un incumplimiento, con el incumplimiento del derecho, y ahí digamos que será contundente si se demuestra que no existe una responsabilidad por parte de esa persona usando uno o unos elementos, es decir, fundamentos del derecho, unas características de los derechos y deberes, para decir que la persona no incumplió sus derechos y deberes frente a ellos. Pero ahí como tal no existe el conocimiento, por ende pleno, total, claro, el conocimiento de los derechos y deberes, de la forma de los derechos y deberes, de la forma de la existencia de los derechos y deberes, de la forma en la cual existen los derechos y deberes. No existe el conocimiento del derecho, del derecho, del todo de lo definido en el derecho. Mientras que si el enfoque es el cumplimiento del derecho, el ideal jurídico, el deber ser jurídico, ahí deben estar claras las características de los derechos y deberes. Y esa es la importancia de formarse, de capacitarse, propiamente de entrenarse jurídicamente, de perfeccionarse jurídicamente, de solidificarse jurídicamente, fortalecerse jurídicamente, propiamente tener claridad jurídica, perfeccionarse jurídicamente en relación con el derecho, en relación con el fundamento del derecho y propiamente en relación con la validez jurídica y en definitiva en relación con el cumplimiento del derecho. De ahí la importancia, para que esto quede claro, de conocer cómo se cumple con el derecho, de tener claro el cumplimiento del derecho, la forma del cumplimiento del derecho, la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, la forma de la existencia del cumplimiento del derecho, porque es la única forma en la cual se sabe cómo se debe cumplir con el derecho y propiamente cómo se logra cumplir con el derecho en abstracto, es decir, se relacionar este conocimiento con una relación jurídica específica y en concreto, aplicando ese conocimiento a la medida de cómo exista cada relación jurídica, con base en la forma en la cual cada quien exista en cada relación jurídica, ya que los derechos y deberes se aplican a la medida de cada quien, como cada quien exista, con base en cómo cada quien exista en cada relación jurídica. Entonces, ahí nos damos cuenta que en definitiva se trata del conocimiento del derecho para lograr cumplirlo, y es evidente, es lo esencial, es lo suficiente para poderse lograr, es lo necesario. Solo con ello se puede lograr, es algo evidente. Y por esa razón se deben conocer cada una de las características de los derechos y deberes de cada derecho y de cada deber y propiamente el todo de la forma de la existencia de cada uno de los derechos y deberes creado por el resultado de la unión de cada una de sus partes. Entonces hay que conocer en últimas las partes y el todo del derecho y aplicarlas para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica en este tema, a la medida de cada relación jurídica que incluya inteligencia artificial, a la medida de cómo el derecho, es decir, cómo los derechos y deberes, es decir, cómo el todo de lo definido en el derecho le aplique a cada quien, con base en cómo cada quien exista, vaya existiendo, a la medida de cómo exista, vaya existiendo la respectiva relación jurídica, es decir, el respectivo ambiente donde aplican derechos y deberes, donde se incluya, donde exista inteligencia artificial, que incluya inteligencia artificial. Y por involucrado con la inteligencia artificial, conectado con la inteligencia artificial, relacionado con la inteligencia artificial. Y por eso no basta con
tener claras unas características de unos elementos del derecho, de unas partes del derecho. Es decir, no basta con tener claro propiamente unas características de los derechos y deberes, sino todas las características de los derechos y deberes. Y por eso, por ejemplo, no es suficiente con afirmar que existe el deber de actuar de buena fe o con afirmar que existe la presunción de la buena fe. No es suficiente con ello. Hay que concretar y propiamente aclarar en qué consiste ello, tener claro ello, tener claras las características de la buena fe, para saber en qué consiste, qué significa y por ende cómo se cumple con la buena fe. ¿Qué significa la buena fe? ¿Qué es la buena fe? Y por ende cómo se existe, cómo se logra existir, cómo se existe, cómo se actúa con buena fe, de buena fe, con base en la buena fe. Y lo mismo ocurre con la diligencia. Y lo mismo ocurre con cualquier otro tema relacionado con el fundamento del derecho y, como ya hemos aprendido propiamente, relacionado con las partes y el todo, con las características de los derechos y deberes. Es decir, hay que conocer cada una de las partes y el todo de la forma de los derechos y deberes, de los derechos y deberes, de la forma de la existencia de los derechos y deberes, es decir, del derecho, es decir, del todo de lo definido en el todo del derecho. Ahí, por ende, hay que conocer, por ejemplo, en qué consiste, es decir, cuáles son las características del debido proceso, en qué consiste, qué significa la validez jurídica, es decir, el lograr que cada uno de los hechos y el todo del hecho, propiamente el todo del hecho, lograr que propiamente el todo del hecho de la forma en la existencia, de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, coincida, exista de una forma que coincida con la forma en la cual le aplican los derechos y deberes, es decir, con base en la forma en la cual el derecho, el todo el derecho aplique a la medida de dicha relación jurídica. Y por eso, cuando se tiene claro en qué consiste la validez jurídica, se puede manejar cualquier asunto relacionado con la inteligencia artificial. No hay que considerar que la única forma de conocer, comprender, entender el derecho y poderlo aplicar, manejar, cumplir frente a la inteligencia artificial es explicando cada una de las dinámicas tecnológicas y propiamente cada uno de los posibles hechos y en general cada uno de los hechos que existan en relación con la existencia de la inteligencia artificial. No hay que, por ejemplo, explicar específicamente en qué consiste el machine learning, el aprendizaje mediante máquinas basadas en la tecnología de la inteligencia artificial o el aprendizaje profundo, el deep learning, o cualquier otra dinámica relacionada con la inteligencia artificial. Ahí es que tener claros los derechos y deberes, cómo existen, cómo aplican, cómo proceden, cómo se deben cumplir los derechos y deberes y aplicar ello a la medida de cada relación jurídica y con eso basta. Obviamente esto también implica, esto incluye, esto comporta, esto implica, esto involucra el que se debe descifrar jurídicamente cada relación jurídica para descifrar frente a cada uno de sus hechos cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien, cómo van aplicando y por ende cómo se deben ir cumpliendo los derechos y deberes, cómo va existiendo el cumplimiento del derecho, cómo se debe ir cumpliendo con el derecho, cómo se va cumpliendo con el derecho a la medida de cada relación jurídica en este tema que incluye inteligencia artificial. Pero cuando esto está claro, se tiene la capacidad de lograrlo y obviamente esto requiere capacidad creativa, ser diligente en la creatividad para diseñar buenas prácticas y propiamente formas de autorregulación válida y propiamente formas de existir de una forma válida jurídicamente, formas de tener claro cómo se existe de una forma diligente jurídicamente, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, formas de tener claro cómo se es diligente y formas de lograr ello, formas de propiamente lograr que se exista diligentemente, con base en la diligencia, de una forma diligente, es decir, cumpliendo con el derecho, formas de lograr que se vayan cumpliendo los derechos y deberes, formas de lograr que cada quien exista gozando los derechos y cumpliendo los deberes, formas de ir gozando de los derechos y cumpliendo con los deberes. Por ende, gozando de todos los derechos y cumpliendo con todos los deberes, porque no se trata de que se pueda gozar de un derecho si no se gozan los demás o si solo se cumplen unos deberes, ¿no? Todo está conectado. El goce de un derecho solo existe cuando a la vez se gozan los demás derechos, cuando se gozan los demás derechos y cumplen todos los deberes. Esa es la forma en la cual existe eficacia jurídica y propiamente el cumplimiento del derecho, es decir, el ejercicio de los derechos y deberes y por ende el bien. Y en eso consiste la seguridad jurídica, en que exista la certeza de que en la relación jurídica, es decir, certeza del hecho de que en el todo del hecho de la relación jurídica, en el todo del hecho de la forma de la existencia, de la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica que incluye inteligencia artificial, existe y por ende ha existido, ha venido existiendo, existe, existió, ha existido, existe el cumplimiento del derecho, porque existe la certeza, es decir, la claridad en relación con que cada quien ha cumplido con el derecho, es decir, ha aplicado los deberes y derechos, es decir, ha ejercido los derechos y deberes, es decir, ha aplicado los deberes y derechos, ha aplicado los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le aplican, le van aplicando, le han aplicado
en dicha relación jurídica a la medida de cada quien, es decir, a la medida de cómo exista cada quien, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica que incluye, que ha incluido, que incluya inteligencia artificial. Esa es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho y por ende lo clave es conocer la validez jurídica, propiamente el cumplimiento del derecho, saber cómo existe el cumplimiento del derecho, conocer el cumplimiento del derecho, la forma del cumplimiento del derecho, la forma en la cual se cumple con el derecho, es decir, conocer el fundamento jurídico y por ende es universal, porque los derechos y deberes solo son unos, no existe una libertad aquí y otra libertad en otro país. La libertad es la misma, otra cosa es que se aplica a la, es decir, sus características y propiamente su todo, se aplica, procede, existe y por ende se debe cumplir, se debe ejercer, se ejerce cuando existe libertad a la medida de cómo exista cada relación jurídica. Y por ende las culturas diligentes, las culturas válidas, las culturas humanas existentes de una forma armónica con los derechos y deberes, con lo definido en el todo el derecho, existentes válidamente, jurídicamente, son libres de lograr formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes. En eso consiste la evolución, en ir simplificando la forma de la existencia, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso es que, por ende, la inteligencia artificial solo debe existir cuando es una forma válida jurídicamente, es decir, cuando es una forma en relación con la cual existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, cuando es una forma que existe, que va existiendo, que ha existido, que existe, que exista, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por ende, cuando ello existe, es una forma, es un objeto, es un producto en relación con el cual puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes cuando cada quien relacionado con dicho producto es diligente, va cumpliendo con el derecho, es decir, va aplicando los derechos y deberes frente a ese producto, una vez existe, una vez va existiendo, con base en la forma en la cual cada persona que interactúa con dicho producto, que va interactuando, que vaya interactuando con dicho producto, que interactúe con dicho producto, que se relacione con dicho producto, vaya ejerciendo sus derechos y deberes con base en la forma en la cual le vayan aplicando. Es decir, con base en la forma en la cual le procedan, le vayan procediendo. Y en eso consiste la trascendencia del conocimiento y la aplicación del cumplimiento del derecho. Por eso es que no hay que afirmar que conocer la validez jurídica, la eficacia jurídica, la seguridad jurídica, la diligencia jurídica, el cumplimiento del derecho, el fundamento jurídico, el deber ser jurídico, los derechos y deberes. El derecho es algo supremamente teórico, exclusivamente teórico. Es la forma para lograr que en la práctica exista el bien, el cumplimiento del derecho. Es decir, es la forma en este caso para lograr que exista la inteligencia artificial buena para el bien, en relación con el bien, que haga el bien, que exista con base en el bien de una forma buena, es decir, la inteligencia artificial válida jurídicamente. Entonces, esto es de hecho lo práctico, porque es la claridad de cómo en la práctica, cómo en los hechos, en la aplicación del conocimiento, existe la inteligencia artificial válida. Por eso lo que el abogado debe tener claro es esto, el derecho, es decir, la forma del derecho, la forma de los derechos y deberes, las características de los derechos y deberes, el fundamento jurídico, ¿cierto? Y aplicarle la medida de cada relación jurídica en este tema en relación con la inteligencia artificial. Y por eso hay que descifrar, detectar cada, cada uno de los elementos del derecho y propiamente cada una de las características, cada una de las partes, cada una de las condiciones, cada uno de los requisitos, cada una de las partes y el todo del derecho, es decir, cada una de las partes y el todo de los derechos y deberes, para saber, para tener claridad, para tener el conocimiento de cómo existen los derechos y deberes y saber, por ende, cómo aplican. Y para, por ende, poder lograr aplicarlos, para aplicarlos y para, por ende, hacer el bien. Esa es la forma en la cual se sabe y se logra que exista validez jurídica. Se sabe cómo existe la validez jurídica, cómo existe el cumplimiento del derecho, porque se sabe qué es el derecho, es decir, se sabe qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, y si ello se aplica a la medida de cada relación jurídica en este tema que incluye inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial buena jurídicamente, buena, válida, eficaz, diligente, con base en el cumplimiento del derecho. La inteligencia artificial que existe de una forma armónica jurídicamente, que existe cumpliendo con el derecho, que existe con base en el cumplimiento del derecho, que existe con base en la validez jurídica, que existe de una forma válida jurídicamente, que existe cumpliendo con el derecho, ya que cada ser humano, gracias a que cada ser humano existente en relación con ella, ha cumplido con el derecho, es decir, cumple con el derecho, es decir, cumplió con el derecho, es decir, ha venido cumpliendo con el derecho, ha cumplido con el derecho, cumple con el derecho en relación con la forma en la cual ha existido, existe, exista, vaya existiendo, exista, cada relación jurídica relacionada con
la respectiva inteligencia artificial. Y eso es lo que permite que en la práctica las cosas se hagan de manera efectiva, es decir, eficiente y por ende eficaz. Que exista una forma óptima, una forma simple de lograr que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, de lograr cumplir con el derecho. Entonces, como nos damos cuenta, esto es lo práctico y a la vez es la claridad teórica del derecho. Y por eso en Juridia perfeccionamos y propiamente entrenamos jurídicamente abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales, es decir, sobre las características de los derechos y deberes, es decir, sobre el fundamento jurídico en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro perfil corporativo, conozcan nuestra oferta de entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestro contenido en relación con la inteligencia artificial frente al derecho, propiamente en relación con la manera en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Este es un conocimiento dirigido a los abogados, pero en general ellos compartirán el conocimiento a la medida de cómo existan como abogados en cada relación jurídica que incluya inteligencia artificial y así todos conocerán cómo existen y por ende cómo se deben cumplir, aplicar los derechos y deberes, es decir, cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo se debe cumplir con el derecho a la medida de cada relación jurídica con base en la forma en la cual exista cada abogado, en lo que dependa de cada abogado. Y por ende, se logra que exista la inteligencia artificial buena para el bien, en relación con el bien, es decir, válida jurídicamente, es decir, existente con base en el cumplimiento del derecho, es decir, la inteligencia artificial que cumple con el derecho. Gracias de nuevo por su atención, que estén muy bien. Recuerden que el sitio web es www.juridia.co. Un saludo, gracias.